Dios de imposible. Mientras cantábamos iba recordando todo lo que pasamos esta semana y el Señor es imparable, ¿no? Él quiso que esto pasara. Nosotros teníamos una idea de un campamento y Él nos mostró otra. El Señor fue orando, fue guiando, tuvimos un montón de lucha, pero aparte de la lucha, un montón de milagros que fueron pasando, un montón de cosas que el Señor fue orando para que todos los que están acá sean bendecidos. Y desde que Miguel también dijo, sí, voy, vamos, ya eso también fue un milagro para nosotros, porque no teníamos a nadie que tomara la palabra, ¿no? Y el Señor nos fue respondiendo, ¿no? de un montón de oración y un montón de cuestiones que fuimos pasando. Y esta mañana Miguel hizo una referencia, ¿no? de una granja, de que querían agasajar al granjero y la gallina dijo, hagamos una comida, yo como los huevos y hagamos huevo con jamón. Claro, y el cerdo dijo, yo tengo que sacrificar mi vida, pero vos participás con poco. Y quizás nosotros no nos sacrificamos, pero al organizar esto, al estar más involucrados, todos personalmente no lo van a vivir cada uno en su experiencia. Mientras más involucrados estén en la obra del Señor, más grandes van a ser los milagros y la respuesta que el Señor va a mostrar en cada uno de nosotros, ¿no? Mientras más nos acerquemos a Él, más vamos a poder ver su gracia y su bondad y de su misericordia, ¿no? Entonces, que este no sea un campamento que pase, sino que sea un campamento donde tomamos decisiones que perduren en el tiempo. Decisiones que cambien nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, que no solamente participemos con huevos, sino que participemos y entreguemos nuestra vida, ¿no? Para poder servir. Qué lindo que sería que el año que viene, si se puede hacer otra vez, si Dios quiere que se haga otra vez esto, todos los que estamos acá seamos responsables de una actividad y sean 35 personas más por cada uno de nosotros que vinimos, ¿no? Que nos queden chicos que los desafío a tomar esta responsabilidad, ¿no? A comprometerse y a estar en comunión con el Señor. No solo nosotros, sino ustedes también acá, porque no son de nuestra congregación, pero que es un deseo, ¿no? Son de allá, pero tienen ganas de volver porque si siguen viniendo por ahí. Que tomen esa decisión, ¿no? De seguir a Cristo y de estar comprometidos con Él. Tenemos una palabra de oración y luego Miguel va a compartir. Padre Señor, que estás en el cielo, gracias te damos porque tú eres un Dios imparable. Bien, gracias al Señor por este hermoso tiempo que estamos pasando, ¿no? Esta mañana fue lindo, el tiempo también allí con los muchachos, creo que las chicas también, hablaron, hablaron un montonazo. Así que estamos contentos por lo que Dios hace, ¿no es cierto? Le quería decir, ustedes ven mi Biblia así estropeada, ¿no? No se preocupen. Este lo compré en el año 94, o sea, hace 31 años. O sea, lo tengo todos los días. Así que, ¿cómo duran las hojas esta, viste? Bárbaro. Pero es lo que siempre me encanta poder tener todo escrito allí, cosas lindas, ¿no? Que Dios fue hablando en todos estos años. Estaba pensando en el capítulo que estamos leyendo, de Hebreos capítulo 13. Vamos a volver a ese capítulo. Les dije que la idea es tomar de ese mismo capítulo algunos pensamientos, alguna enseñanza para nosotros, por lo menos 3. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que era el contentamiento, ¿no? Aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar, situaciones en la vida que no podemos cambiar, sin embargo, estemos contentos y satisfechos con lo que Dios nos da. Dios te dijo que estemos contentos con lo que tenéis ahora, es un poco de tiempo nada más, pero Dios está allí obrando, ¿no? Y pensando en eso, quiero seguir un poquito hablando, fíjense allí en el versículo 8 del capítulo 13, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Parecería, como le dije ayer, es como que en este capítulo el escritor va tomando diferentes temas, palabras, frases, ejemplos, conceptos, ¿viste? Que no parecería que no tiene relación unos con otros. Dijimos, de la hospitalidad, habló del amor fraternal, habló del matrimonio, versículo 4, habló de las costumbres que sean sin avaricia, habló de cosas, después habla el versículo 7 acerca de los pastores,
del ejemplo que ellos que dan. Y después en el versículo 8 habla de esto y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y parecería que queda descolgado ese versículo, ¿no? Sin embargo, es tan importante para nosotros entender y comprender esto en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es el fundamento de nuestra fe, ¿sí o no? Porque es allí donde nosotros podemos estar seguros y tenemos la seguridad de nuestra vida ante cualquier circunstancia que nos ocurra en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia. Y aun cuando nuestras circunstancias cambian en la vida, todos los días podemos vivir experiencias diferentes, momentos difíciles, ¿sabes una cosa? Dios no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿entendés? Él nunca cambia. Entonces ahí está sentada nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Se acuerdan que leímos ayer el verso 6? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El 5 dice también, no te desampararé ni te dejaré. Y nuestra fe y nuestra confianza y nuestra seguridad tiene que estar puesta justamente en que Él no cambia. Nosotros somos infieles, como dice Filipenses, pero Él permanece fiel siempre, ¿no? Entonces, es allí donde tenemos que poner nuestra confianza, creer verdaderamente que aunque las cosas cambien en nuestra vida, aunque hoy estemos peor que ayer en diferentes aspectos de nuestra vida, de salud, económico, lo que sea, Dios no cambia. Y Él tiene un propósito en nuestra vida y Él va obrando de cosas diferentes en nuestra vida y Él no cambia y Él realmente quiere enseñarnos que Él nos va a sostener a través del tiempo, ¿no? Por eso es importante este versículo acá, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el escritor le va a hablar. ¿Se acuerdan quiénes eran los que recibían la carta? Eran personas que muchos de ellos querían tirar la toalla, como decimos, ¿no? Eran personas que estaban sufriendo mucha persecución. Este libro se escribe en el año 65, más o menos, después de Cristo, perdón, en el año 65, 67, y había en esa época una gran persecución de Nerón, por ejemplo, el emperador romano. Entonces los cristianos, y recuerdan la historia, Nerón incendió Roma, ¿y a quién culpó? A los cristianos. Y los cristianos eran tomados y eran arrojados tal vez al Coliseo, eran quemados en las hogueras. O sea, ser cristiano en ese momento o identificarse con Cristo en ese momento no era cosa fácil. Y muchos de ellos querían huir de ese lugar, querían volver otra vez. Y encima, en medio de todo eso, había muchas personas que se llaman judaizantes, que ellos decían, ah, sí, creíste en Cristo, está todo bien, pero ¿por qué no te volvés otra vez a Jerusalén? Allí hay seguridad, ¿por qué no te volvés a Jerusalén? Acá en Roma está pasando, volvete otra vez a las cosas que habías dejado, a los rituales, y quieren, viste, personas que otra vez querían hacer volver a los cristianos a las cosas antiguas, ¿no? Y este libro va a hablar mucho acerca de eso, te dice, no vuelvas atrás. Y aún en el capítulo 10 dice, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que van para atrás. Nosotros somos de aquellos que confían en el Señor, tienen puestos sus ojos en el Señor y siguen adelante. ¿Por qué? Porque no somos de los que retroceden. Y había muchos acá que enseñaban y decían, vuelvan atrás, allá va a haber seguridad. Año 65, 67, te digo la verdad, en el año 70 Jerusalén fue destruida. Si alguno pensaba que podía tener seguridad volviendo otra vez a Jerusalén, se equivocaba totalmente porque unos años después, 2 o 3 años después, se destruye el templo de Jerusalén. Se destruye Tito, el emperador romano, va y destruye todo, el general romano, destruye lo que es Jerusalén. Entonces, esa confianza que estos hombres decían, vayan a Jerusalén y ahí van a estar seguros, queda totalmente destruida sencillamente porque en nada de este mundo hay seguridad y hay confianza. Por eso, fíjate, allí voy a adelantarme un poquito en el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahí lo que está diciendo el escritor es, mira, no piense que yéndote de acá a Jerusalén vas a encontrar seguridad, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra casa y la seguridad que tenemos está en los cielos. Es allá nuestra mirada y allí es donde tenemos que poner nuestros ojos constantemente.
Allí es donde debemos poner nuestra mirada, ¿viste? Allí ahí vamos a encontrar algunos versículos. Por ejemplo, en 2 de Corintios, ¿quién me ayuda? 2 de Corintios capítulo 4, del verso 16 al 18. A ver si me ayudan leyendo fuerte al Pablo. No desmayamos, antes nuestro hombre exterior lo desgastando el interior no es día ni día. Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí escribe Pablo y dice frases tremendas, ¿no? No mirando nosotros las cosas de este mundo porque son temporales. Porque las cosas que no se ven son eternas y eso permanece para siempre. Y acá el escritor de Hebreo dice lo mismo, exactamente igual. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí nosotros no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que viene, la que es eterna. Mirá, qué importante que es tener los ojos puestos en las cosas eternas. Qué importante que es tener los ojos puestos en la seguridad que trae la palabra de Dios, la seguridad que trae las promesas de Dios y no este mundo. Y a veces nos equivocamos porque creemos que vamos a estar seguros porque tenemos un mejor pasar económico, creemos que vamos a estar seguros porque tenemos un mejor trabajo, porque tenemos, qué sé yo, cosas materiales o cosas de este mundo que creemos que son mejores. Pero la verdad, nuestra seguridad tiene que estar puesta en que el Señor Jesucristo no cambia. Él es fiel y Él permanece, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Y es allí, hermanos, donde tiene que estar nuestra confianza, es allí donde tiene que estar puesta nuestra fe, es allí donde tiene que estar puesta nuestra seguridad, porque nosotros, hermano, como dice acá 2 de Corintios que le leyó Pablo recién, esta leve tribulación que vivimos hoy, este momento difícil que podemos enfrentar hoy, no sé cuál sea tu momento que estás viviendo, es temporal. Pero poné tus ojos en las cosas de arriba porque allí hay seguridad y podés confiar plenamente en el poder de Dios y en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, esto es maravilloso. Y esta gente, muchos de ellos querían volver otra vez a los rituales, al judaísmo. Y sabes que el escritor le dice, no vuelvan atrás. Poné tus ojos arriba, en lo eterno, porque eso no cambia nunca. Vos quizás querés volver a Jerusalén, que se va a destruir dentro de poco, aunque no lo dice, pero dice dentro de poco se va a destruir. Poné tus ojos en aquello que permanece para siempre, las cosas que son eternas, ¿no? Ahora, fíjate, dice allí el verso 10, porque va a hablar acá un poquito acerca de los sacrificios. No quiero ser tedioso con esto, pero fíjense, dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Y acá el apóstol va a escribirle, le va a decir, miren, hermanos, le voy a hablar un poquito acerca de ese día del sacrificio. Ese día de donde se sacrificaba el cordero para llevar la sangre del cordero y ponerlo en el templo para que Dios perdone a Israel o cubra el día de la expiación. Ese lugar se sacrificaba un animal allí fuera del templo, se sacrificaba el animal, perdón, allí en el altar. En el altar se sacrificaba el animal, la sangre de ese animal era llevado adentro donde estaba el lugar santísimo para que Dios perdone los pecados del pueblo, ¿no? Dice la Biblia que lo cubría solamente. Eso se hacía una sola vez en el año. Esos sacrificios no se comían. Esos sacrificios, lo que se hacía con ese cuerpo de ese animal que se mataba, era sacarlo fuera de la ciudad y lo quemaban fuera de la ciudad. No se quemaba dentro ni tampoco se comía de ese animal. Era degollado el animal, la sangre se ponía dentro del lugar santísimo para que Dios perdone, pero el cuerpo de ese animal muerto era sacado fuera fuera de la ciudad y allí fuera de la ciudad era quemado, era sacrificado. Pero acá dice el escritor, nosotros tenemos otro altar. El altar es otro altar el que tenemos. Y ese altar sabemos que es la cruz de Cristo. Ese altar donde hay alguien que se sacrificó por nosotros. Y dice allá, nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho de participar los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento.
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se acuerdan que la cruz de Cristo no estaba dentro de Jerusalén? ¿Dónde estaba? Afuera. Abría las puertas, quizás esa puerta que estaba allí, que está cerrada, ¿no? Estaba allí y 1 kilómetro más adelante estaban levantadas las cruz en el camino y allí estaba Cristo. Fuera del templo, fuera de la ciudad, Jesucristo. Y dice acá el apóstol, tenemos un altar distinto. Ese es altar de la cruz, donde los que hoy participan de este templo no pueden participar de este altar. Sencillamente porque están aferrados a su ley, están aferrados al judaísmo, están aferrados a la ley, están aferrados, viste, a la religiosidad. Y acá dice que Jesús murió en esa cruz, murió en ese altar que está afuera, dice, para que nosotros tengamos otra forma de vivir. Y a mí me encanta esto porque va a ser una gran diferencia entre aquellos que seguían a la ley y seguían al judaísmo con aquellos que siguen a Cristo. Por eso dice el verso 13, salgamos pues a Él. Hay otra versión de la Biblia que dice, salgamos al encuentro de Jesús. Salgamos fuera del templo, dice allí. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Mirá lo que le está diciendo el apóstol a estos hombres. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Sabes qué? Salí a Cristo. Anda al encuentro con Cristo. Ahora, le estaba diciendo a un grupo de personas que si ellos hablaban acerca de Jesús o se identificaban con Jesús, ¿qué podía pasarles? Estaban en riesgo. Era probable que eran arrojados a los leones. No era fácil decir yo soy de Cristo. No era fácil decir yo soy un seguidor de Cristo. ¿Se acuerdan cuando lo arrestaron a Jesús? Hasta los discípulos huyeron. Y Pedro lo negó 3 veces. No, yo ni lo conozco. Hasta insultando, Pedro dijo, no lo conozco. Era muy difícil ser cristiano en esa época, de identificarse con Cristo, porque seguramente estaba echado ya la condena sobre la persona, ¿no? Pero acá el escritor le dice, hermanos, dejen todas esa religiosidad y salgamos a Cristo. Identificate con Cristo. No era fácil identificarte con Cristo. ¿Sabes qué? Hoy también el Señor nos dice, identificate con Cristo. ¿Cuántos creyentes hay hoy que no quieren hablar acerca de Jesús? No quieren decir a los demás que son hijos de Dios. Tal vez recibieron a Jesús en su corazón y aún están calladitos allí sin decir al mundo, yo tengo a Cristo en mi vida o soy un seguidor de Cristo. Yo me acuerdo cuando era jovencito que iba a la iglesia, adolescente, me costaba llevar la Biblia, tomábamos de mi casa hasta la iglesia en colectivo y me costaba mucho tomar la Biblia y llevarlo a mi casa, hasta la iglesia. Al punto que yo dejaba una Biblia en la iglesia y otra Biblia lo tenía en mi casa. Ninguna de las dos leía, ¿no? Pero yo no quería ir en el colectivo con la Biblia bajo el brazo. Quizá la experiencia de otros fue totalmente diferente. La mía fue así. No me quería identificar con Cristo. Sentía, viste, como que se iban a burlar de mí. Sentía como que me iban a mirar mal. Y tal vez te pasa eso. Tal vez algunos chicos acá, adolescentes, sienten un poco de temor, un poco de que se van a burlar. Mira lo que dice acá. Salgamos a Cristo, a Él, fuera del campamento, dice, llevando su vituperio. ¿Qué significa eso? ¿Vituperio qué es? Es la burla. La gente te identifica con Cristo y hasta se te burla. Y sé lo que te dice, identifícate con Cristo, aunque tengas que sufrir la burla de las personas. A estos hombres le dice, hermanos, identifíquense con Cristo, aunque tengan que morir. Aunque tengan que ir a la hoguera, aunque tengan que ir a los leones, aunque tengan que sentir el vituperio de la gente, la burla de la gente, diciendo, vos sos cristiano. Le está diciendo, hermanos, salgamos a Cristo, levántense, den testimonio, muestren en su vida algo distinto, identifíquense con Cristo. Ese es el mismo mensaje para nosotros hoy. No era un mensaje solamente para esa gente de ese momento, es para nosotros hoy. Para que te levantes, para que digas, ya no quiero ser más un agente secreto del Señor. Quiero realmente que me conozcan, que sepan que doy testimonio acerca de Jesús en mi vida, ¿no? Y ahí dice, porque no tenemos
una ciudad permanente, ¿viste? Sino buscamos una porvenir. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Mira lo que dice allí. Y te va a poner a vos y a mí como sacerdotes. ¿No dice la Biblia que aquellos que hemos creído en Jesús somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios? ¿Y los sacerdotes, cuál era la función de los sacerdotes en la antigüedad? A ver, ¿qué hacían los sacerdotes? Tac, 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 tac. ¿Se ocupaban de qué? ¿Qué cosas? Sacrificios. Los sacerdotes se ocupaban de las cosas del templo. Los sacerdotes hacían los sacrificios para el Señor, pero eran sacrificios de animales, eran sacrificios que la religión le pedía, ¿no? Pero acá te dice otra cosa, y nos muestra a nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios, que tenemos que también hacer ciertos sacrificios, pero no los sacrificios que habla en el versículo 11, versículo 12. No habla de un sacrificio de animal. Dios no está pidiendo eso de nosotros hoy. ¿Sabes lo que dice Dios? Él pide sacrificios de alabanza. ¿Sabes qué? El concepto allí, sacrificios de alabanza, hablan de acciones de gracia. Hablan de una actitud donde yo doy gracias a Dios, donde yo vivo mi vida agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ayer hablamos acerca un poco de la gracia, de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Sabes una cosa? Dios estaba esperando de nosotros que tengamos una actitud distinta en nuestra vida. Primero, identifiquémonos con Cristo. Pero en segundo lugar, cumplamos con ese rol sacerdotal en nuestra vida dando gracias a Dios, haciendo un sacrificio de alabanza, que todo el mundo pueda ver que Cristo está en mí y que soy un hombre y una mujer que agradece a Dios y alaba a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Es maravilloso, como recién lo decía Diego, todos los milagros que Dios hace en nuestro diario a vivir. Constantemente nos está guardando, cuidando, protegiendo. Sus ángeles están alrededor nuestro, cuidándonos constantemente. Él está haciendo una obra tremenda y mañana vamos a ver otros versículos acá donde Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. La obra que Dios hace en tu vida es tremenda y no te das cuenta. Ahí en Eclesiastés dice que así como nosotros ignoramos cómo crecen, ¿viste?, los huesos del bebé dentro de la mujer encinta, así ignoramos la obra que hace Dios en nuestra vida. Y lo está haciendo todo el tiempo, cada minuto, en cada momento. Los que saben algo de ciencia saben que las células en nuestra vida se mueren cada 50.000 cada minuto, ¿no? 50.000 células mueren y vuelve a reproducirse. Y una cantidad de cosas pasan en tu cuerpo constantemente y Dios sabe cada una de esas cosas. Cuando lees el Salmo 139 hablando de cómo ese bebé está creciendo allí, ¿sabes qué? Dios conoce cada cosa. Dice que en el libro de Él están escritos cada cosa de su vida. Tu vida, mi vida está desnuda ante el Señor. Mirá lo que es Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo no vas a hacer sacrificios de alabanza a Dios? ¿Cómo no vas a vivir una vida que honre a Dios? ¿Cómo no vas a vivir una vida que dé testimonio de Dios, que hable al mundo acerca de lo que Dios hace en tu vida? Pero dice allí el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y acaba de decir tres cosas, tres tipos de sacrificios. En primer lugar dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes qué? Está hablando de confesar el nombre de Cristo. ¿Qué es eso? Predicar el Evangelio. Lo que Él está esperando de nosotros son personas que hablen de Cristo, den testimonio, que confiesen el nombre de Él, frutos de labios que confiesen su nombre. Uno de los primeros sacrificios que podemos hacer es hablar a otros de Cristo, aunque eso signifique ser vituperados, aunque eso signifique que se burlen, aunque eso signifique, viste, que nos dejen de lado en la vida. Pero nosotros tenemos que hacer un sacrificio en la vida, un sacrificio de alabanza a Dios. ¿Y cuál es el primero que aparece acá? Dice que tenemos que dar testimonio, confesar a Cristo, confesar a Cristo. Oportunidades de evangelismo, hermanos, no hace falta armar una campaña evangelística. Oportunidades de evangelismo hay montones. El otro día, uno siempre está dando testimonio de Cristo, ¿no?
había en la iglesia, bueno, varios hermanos en la iglesia, y un muchacho va a cortar el pasto en mi casa. Y cuando empieza a cortar el pasto, está cortando, y de repente un muchacho joven que ya hace 3 años que iba a la actividad de jóvenes, entonces yo le di un poco de agua, lo hice pasar allí bajo la sombra, y le pregunté, digo, che, ¿cómo estás vos? Bien. Y le hice 3 preguntas y le hablé de Cristo. Le digo, ¿y con Jesús? ¿Tenés a Cristo en tu vida? ¿Sos salvo? Le pregunté. Me dijo, la verdad que no sé. 3 años hacía que estaba allí. Y no perdí la oportunidad de hablarles de Cristo, y me acuerdo que ese día él aceptó al Señor en su corazón allí. Y entendió. Y ese sábado en la reunión de adolescentes o de jóvenes, a todo el mundo se paró, y a todos los jóvenes que estaban allí, él le dijo, hace 2 días recibí a Cristo en mi corazón. Fue una alegría tremenda para todos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de dar testimonio de Cristo. Es el fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo. Y ese es un sacrificio de alabanza. Es el sacrificio que Dios quiere que nosotros como cristianos lo hagamos. Dice también allí el segundo, dice el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En segundo lugar, y de hacer el bien. Y de hacer el bien es parte de la vida cristiana. Ahora te digo algo, hacer el bien acá, esta palabra, es una palabra que se refiere a hacer beneficencia, en el sentido de ayudar al otro de forma práctica. ¿Cuántos hermanos ofrendan a otros, ayudan económicamente a otros? Eso es hacer el bien. Imagínate que en este momento muchos cristianos que estaban acá estaban huyendo, siendo perseguidos, no tenían nada, no tenían dónde quedarse en algunos casos. Por eso le habla el versículo 2 de la hospitalidad. Nunca te olvides de la hospitalidad. Tenés que recibir a alguien. Y acá te habla de hacer el bien. Por ejemplo, vamos a ver allí en Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. A ver, Gálatas 6, del 9 al 10. Es un pasaje hermoso también, maravilloso. Gálatas 6, del 9 al 10. A ver, quien lo tiene, lee fuerte. Gálatas 6, del 9 al 10, bien fuerte. Bien, ahí te da un ejemplo, te da una orden, te diré, un consejo en la vida cristiana. No te canses de hacer el bien. No te canses de dar esa mano a aquel que lo necesita. Y más todavía, como dice allí el versículo 10, si es de la familia de la fe. ¿Entendés? Entonces, en este momento de Hebreos capítulo 13, muchos hermanos necesitaban del apoyo de los demás. Y a veces te vas a encontrar con personas que están pasando por situaciones y están necesitando del apoyo tuyo, de la iglesia, y es tan bueno que eso sea un ministerio y es algo que Dios te dice que es agradable a los ojos de Él. Dice, sacrificios de alabanza a Dios. En primer lugar, predicar el Evangelio, dar testimonio. Pero en segundo lugar, ayudar de forma práctica a los demás y mayormente a los hermanos. Pero el tercero también dice allí, y dice, y de la ayuda mutua. ¿Dice así? El verso 16, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ese versículo, esa frase de la ayuda mutua, habla del ánimo, del estímulo, de ayudar al otro, aquel que está bajoneado, aquel que está desanimado, aquel que viste, que quiere tirar la toalla, que estés dispuesto vos a levantarlo, que lo levante. Mirá en el capítulo 10, versículo 24 de Hebreos. Ahí voy a leer el capítulo 10, verso 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, es atender unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Mirá, te habla de personas que muchas veces quieren bajar los brazos y vos tenés que ser alguien que esté al lado de él para ayudarlo. La ayuda mutua. Entonces te habla de 3 tipos de sacrificio acá. El confesar el nombre de Cristo, dice también allí, el de ayudar de forma práctica a aquel que lo necesita, y aún más si es de la familia de la fe, pero también de estar dispuesto a animar al otro, a levantar al otro, ¿viste? A fortalecer las manos caídas del otro, ¿viste? ¿Y cuánto de eso necesitamos, hermanos? ¿Sí o no? Quizás vos sos alguien que necesita mucho de eso, pero te quiero decir algo, también vos podés dar a los demás. Porque vos sos alguien que Dios te ha puesto también en este mundo como un hijo de Dios
que podés tener el mismo fruto en tu vida. ¿Sabes cómo termina el versículo allí? Porque dice el verso 16, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Son estos sacrificios que Dios se agrada. De la ayuda mutua, del participar con alguien activamente o de forma práctica, pero también de evangelizar, de hablar de Cristo, dar testimonio. Esta iglesia que estaba pasando momentos muy difíciles, también aprendieron de este apóstol, aprendieron lo que era vivir una vida cristiana práctica, dando testimonio, ¿no? Yo creo que para nosotros también es un gran ejemplo, es un gran ánimo para nosotros, porque también nosotros nos encontramos en un lugar, en una iglesia donde hay muchos problemas, muchas circunstancias difíciles, y cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para que realmente cada hermano pueda ser fortalecido. De estos sacrificios se agrada a Dios. De estos sacrificios se agrada a Dios. Mirá qué responsabilidad que tenemos, ¿no? Como hijo de Dios. Ser prácticos, estar activos. Esta mañana hablábamos con los muchachos. Estar activos, ser prácticos. No bajar los brazos. Ser de bendición a otros, ayudar a otros, pero dar testimonio de Cristo. Salgamos a Cristo, dice. Identifiquémonos con Cristo. Que nuestra vida ante el mundo sea de personas que realmente se identifican con Cristo y muestran en su vida que Cristo está y que Cristo hace cosas maravillosas. Creo que es un gran desafío, ¿no? Para cada uno. ¿Eh? Así que gracias por este tiempo. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Puede hacerlo? ¿No? ¿Sí? ¿No? La Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios, ¿no? Como hijos amados. Mira, los hermanos que estuvieron mirando y que no conocían los lugares acá nomás, decían qué maravilla de Dios, que como Dios nos regala eso para hacernos sentir bien, ¿no? Lo pensaba, dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Sí, Él le hace el bien a todos, así que si vamos a ser imitadores de Dios. Así es. Gracias, Marcial. Bueno, que Dios bendiga sus vidas, de cada uno de nosotros y su palabra, ¿no? Meditemos en estas cosas, ¿no? Porque son desafíos muy prácticos para nosotros, muy prácticos. La Biblia no es complicada, hermano, no es complicada. Simplemente hay que orar y dejar que Dios nos hable al corazón. ¿Eh? Oramos. Gracias, Padre Santo, gracias te damos a ti por tu gran amor, por tu palabra, gracias porque nos enseñas de esta manera. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de los que estamos acá y que al escuchar tu palabra, Señor, realmente seamos desafiados a vivir de maneras distintas. Que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, pero que podamos crecer en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Que cada hermano y hermana, Señor, de la iglesia también pueda asumir un compromiso nuevo, tal vez, y que volviendo a nuestras casas después, realmente tengamos el compromiso de seguir a Cristo, de amar a Cristo y de servir no solo a la iglesia, sino a todos aquellos que nos rodean, dando testimonio de lo que Cristo hace en nuestras vidas, que Él es el Salvador, quien murió en la cruz. Gracias, Padre, por este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.